Las puertas de acero cuántico del aula magna de la Academia Galáctica se abrieron con un susurro mientras la profesora Sarah Chen entraba, sus pasos resonando con determinación sobre el pulido suelo cristalino. 300 pares de ojos alienígenas, algunos compuestos, otros bioluminiscentes, otros existiendo en espectros que los humanos no podían percibir, siguieron su movimiento con una mezcla de curiosidad y desdén. Hoy, anunció, activando la pantalla holográfica con un gesto casual, discutiremos por qué el Consejo Galáctico clasifica la Tierra como una zona de peligro biológico de nivel 9. Una oleada de clics, silbidos y pulsos electromagnéticos, el equivalente alienígena a una risa burlona, recorrió la audiencia. Desde la primera fila, una figura masiva se alzó hasta sus 4 metros de altura. Sixtal, príncipe heredero del Imperio Meridiano, flexionó su exoesqueleto cristalino, enviando refracciones arcoíris que danzaban por el techo. Profesora, dijo, mientras su traductor luchaba por transmitir toda la magnitud de su condescendencia. Seguramente ha habido algún error. La Tierra ni siquiera ha logrado la colonización completa de su sistema solar. Sarah sonrió, el tipo de sonrisa que había precedido la destrucción de numerosas carreras académicas. Dígame, Su Alteza, ¿cuál es la resistencia a la tracción de su exoesqueleto? Es bastante impresionante, incluso para los estándares meridianos, ¿no es así? El orgullo de Sixtal se hinchó visiblemente, haciendo que sus parches bioluminiscentes pulsaran con un naranja brillante. Mi armadura personal está mejorada con matrices cristalinas cuánticas. Puede soportar impactos directos de armas de plasma. Nada menos que un núcleo estelar podría perforarla. Fascinante. Sarah tocó su tableta de datos y un holograma cambió para mostrar una imagen microscópica. Esta es la Latrodectus mactans, comúnmente conocida como la araña viuda negra del sur. Longitud aproximada de 1.5 centímetros, peso inferior a 1 gramo. Hizo una pausa, dejando que la imagen rotara. Su veneno contiene alfa-latrotoxina, una neurotoxina que en su forma natural puede corroer matrices cristalinas cuánticas estándar en aproximadamente 30 segundos. El aula magna quedó en silencio. La bioluminiscencia de Sixtal se atenuó ligeramente, pero su postura permaneció desafiante. Imposible. Nuestros informes de inteligencia indican que las armas de la Tierra son principalmente cinéticas y de base nuclear. Esas son solo nuestras armas obvias, corrigió Sarah, avanzando a la siguiente diapositiva. La Tierra evolucionó como lo que los xenobiólogos llaman un planeta de guerra química. Cada especie en nuestro mundo ha pasado miles de millones de años en una carrera armamentista evolutiva, desarrollando toxinas cada vez más potentes y las correspondientes resistencias. Esa araña que les mostré, ni siquiera está en nuestro top 100 de las especies más venenosas. Un estudiante cerca del fondo, un ser gaseoso contenido dentro de un sofisticado traje ambiental, levantó un apéndice. Pero profesora, si la Tierra es tan peligrosa, ¿por qué no está en cuarentena? Porque, dijo Sarah, su sonrisa ensanchándose, nosotros los humanos aprendimos a prosperar allí. No solo sobrevivimos a nuestro mundo mortal. Lo dominamos. Cada toxina, cada veneno, cada arma biológica que la evolución pudo lanzarnos se convirtió en una herramienta en nuestro arsenal. Las manos cristalinas de Sixtal se cerraron, produciendo un sonido como de diamantes triturándose. Esas son meras teorías. Exijo una demostración práctica. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados mientras la sonrisa de Sarah adquiría un matiz depredador. ¿Sugiere una prueba de campo, Su Alteza? Porque la instalación de investigación de arácnidos de la Academia siempre está buscando voluntarios. Me ofrezco como voluntario, declaró Sixtal, su orgullo superando su buen juicio. Deje que sus diminutas criaturas terrestres intenten perforar mi armadura. Cuando fallen, quizás el Consejo reconsidere la clasificación de la Tierra. Sarah tocó su tableta una última vez, mostrando los formularios necesarios. Muy bien. Aunque debo advertirle, la última vez que un príncipe meridiano visitó nuestra instalación de investigación, tuvo que ser evacuado en un campo de estasis cuántica. Levantó la vista, encontrando los ojos compuestos de Sixtal. Su exoesqueleto no se rompió, más bien se disolvió.
La clase estalló en un nervioso cotorreo mientras Sixtal firmaba la renuncia, su apéndice cristalino dejando marcas brillantes en la tableta. Sara lo observó con la expresión paciente de una araña en su tela, sabiendo que la trampa ya estaba tendida. Clase terminada, anunció. Sixtal, por favor quédese para programar su demostración práctica. El resto de ustedes quizás quiera actualizar su seguro médico antes de la sesión de la próxima semana. Hablaremos de las cubomedusas. Mientras los estudiantes alienígenas salían, muchos evitando a Sixtal, Sara comenzó a preparar la documentación necesaria. A veces, reflexionó, la mejor manera de enseñar biología galáctica era dejar que la arrogancia colisionara con la realidad. Y la realidad de la Tierra tenía 8 patas, múltiples ojos y una tendencia a recordar a los alienígenas demasiado confiados porque el mundo natal de la humanidad se había ganado su temible reputación. El complejo de investigación de arácnidos terranos se alzaba ante el pequeño grupo, sus muros reforzados hundiéndose profundamente en el lecho de roca australiano. Sixtal estaba en la entrada, su armadura cristalina brillando bajo la dura luz del sol, tratando de reprimir un escalofrío que amenazaba con agrietar sus capas exteriores. Algo en ese lugar se sentía mal. Bienvenidos al CIT, anunció la profesora Chen, presionando su palma contra el escáner biométrico. La mayor colección de especies de arácnidos y sus derivados en la galaxia conocida, también hogar del programa de investigación de venenos más avanzado de la humanidad. Parece más una fortaleza que un laboratorio, susurró Mirax, un colectivo flotante de partículas bioluminiscentes que había insistido en acompañarlos como observador independiente para el Consejo de Ciencia Galáctico. Es porque lo es. La doctora Chen los guió a través de una serie de esclusas de aire, cada una más segura que la anterior. Cuando trabajas con compuestos que pueden disolver materiales endurecidos cuánticamente, te tomas la contención en serio. Una joven científica humana los recibió en la cámara de descontaminación. Su traje de materiales peligrosos llevaba más símbolos de advertencia de los que el traductor universal de Sixtal podía procesar. Doctora Chen, los especímenes de Nepila acaban de producir otro lote de seda mejorada. Estamos viendo resistencias a la tracción que hacen que los nanotubos de carbono parezcan papel mojado. Excelente trabajo, doctora Patel. Nuestro invitado aquí cree que la vida silvestre de la Tierra no representa una amenaza significativa para los sistemas de armadura modernos. Quizás deberíamos empezar con la demostración de la tejedora de orbe dorado. Sixtal flexionó sus apéndices cristalinos, produciendo un sonido como campanas repicando. Vine a probar mi armadura contra su espécimen más letal, no a ver a sus primitivas fabricantes de seda. Ambas científicas intercambiaron miradas que hicieron que las partículas de Mirax se agruparan con ansiedad. Muy bien, dijo la doctora Chen, guiándolos más adentro de la instalación. Aunque debería mencionar que esa seda primitiva es lo que usamos para contener a nuestros especímenes más agresivos, nada más ha demostrado ser lo suficientemente fiable. Entraron en una vasta cámara llena de hábitats sellados. Cada uno contenía lo que parecían ser ecosistemas en miniatura, perfectamente mantenidos para albergar criaturas tan pequeñas que Sixtal tuvo que ajustar sus sensores ópticos para siquiera percibirlas. Aquí, la doctora Chen señaló un recinto particularmente reforzado, es donde mantenemos nuestras arañas de tela de embudo de Sydney modificadas. A diferencia de sus primas naturales, estas han sido criadas selectivamente para una producción de veneno mejorada. Una gota puede corroer el blindaje estándar del casco de una nave estelar. Imposible, declaró Sixtal, aunque su voz transmitía menos certeza que antes. Ningún compuesto orgánico podría generar ese nivel de disrupción molecular. La doctora Patel mostró una pantalla holográfica con estructuras moleculares que hicieron tartamudear incluso a la subrutina científica de Mirax. Las arañas de la Tierra no evolucionaron en aislamiento. Han estado en una carrera armamentista química con sus presas, sus depredadores y entre ellas durante cientos de millones de años. Lo que estás viendo no es solo veneno. Es la esencia destilada de la guerra evolutiva. Cada especie desarrolló toxinas cada vez más sofisticadas, continuó la doctora Chen. Mientras sus objetivos desarrollaban mejores defensas, la carrera armamentista nunca se detuvo, nunca alcanzó el equilibrio.
La biología de la Tierra no es solo peligrosa. Es activamente hostil. Sixtal estudió el hábitat más cercano, donde una diminuta araña negra permanecía inmóvil en una tela intrincadamente tejida. ¿Esperas que crea que esa criatura representa una amenaza para la tecnología moderna? Mi armadura incorpora sistemas defensivos desarrollados por las mentes más brillantes del Imperio Meridiano. El Imperio Meridiano, señaló la doctora Patel secamente, que evolucionó en un mundo donde la toxina natural más peligrosa es aproximadamente equivalente a la sal de mesa de la Tierra. Tecleó unos comandos en su tableta. ¿Le gustaría ver nuestro metraje de prueba? La pantalla holográfica cambió para mostrar una pieza de blindaje que se parecía notablemente al exoesqueleto de Sixtal. Una sola gota de líquido transparente cayó sobre su superficie. Por un momento, no pasó nada. Luego, el material comenzó a burbujear, su estructura cristalina descomponiéndose a nivel molecular. Eso estaba diluido a 1/10 parte de su potencia, añadió la doctora Chen servicialmente. Protocolos de seguridad estándar. No hemos usado veneno a plena potencia desde el incidente. Las partículas de Mirax se arremolinaron angustiadas. ¿Qué incidente? Clasificado, dijeron ambas científicas simultáneamente. Los parches bioluminiscentes de Sixtal se habían atenuado considerablemente, pero su orgullo no le permitía retroceder. Los sistemas defensivos de mi armadura son activos, no pasivos. Neutralizarían cualquier ataque de ese tipo. Interesante hipótesis, dijo la doctora Chen, alcanzando un contenedor sellado. ¿La probamos? Antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. Luces rojas parpadearon mientras las puertas de seguridad se cerraban de golpe. El rostro de la doctora Patel palideció mientras revisaba sus monitores. Tenemos una brecha de contención en la sección 7, anunció. Las arañas errantes brasileñas están sueltas. ¿Cuántas? Exigió la doctora Chen, ya moviéndose hacia un casillero de equipo de emergencia. Todas ellas. Las partículas de Mirax se dispersaron en pánico antes de ser reunidas de nuevo por su campo de contención. Sixtal activó los sistemas de combate completos de su armadura, la superficie cristalina zumbando con energía defensiva. Bueno, Su Alteza, dijo la doctora Chen, lanzándole una unidad de contención especializada. Parece que tendrá su demostración práctica después de todo. Solo recuerde, si ve algo moverse, no asuma que su armadura lo protegerá. Estas arañas no necesitan morder para matar. Como para enfatizar su punto, un sonido de correteo resonó a través del sistema de ventilación sobre ellos. Algo se movía en las paredes. Muchas cosas, y se estaban acercando. Bloqueo total de la instalación iniciado, anunció el sistema de IA. Su voz tranquila contrastaba fuertemente con el caos que se desarrollaba a su alrededor. Todo el personal proceda a las salas seguras designadas. Esto no es un simulacro. La doctora Chen se puso rápidamente su traje de materiales peligrosos reforzado, sus movimientos precisos y practicados. Escuchen con atención. Las arañas errantes brasileñas son agresivas, muy móviles, y su veneno contiene una neurotoxina que puede penetrar la mayoría de los equipos de protección estándar. Sixtal, tu armadura podría darte algo de tiempo, pero no cuentes con ello. Una forma oscura cayó del techo, aterrizando con una gracia imposible en una consola cercana. Los sistemas de combate de Sixtal la apuntaron automáticamente. Una araña no más grande que su dedo más pequeño, sus patas abarcando apenas 10 centímetros. No te muevas, susurró la doctora Patel, alcanzando lentamente su dispositivo de contención. Reaccionan a los movimientos bruscos. El orgullo de Sixtal superó su precaución. Esta es la amenaza que temen. Observen. No, gritaron ambas científicas, pero era demasiado tarde. Sixtal activó el campo de energía de su armadura, enviando un pulso de energía defensiva hacia la araña. La criatura no solo lo esquivó, se lanzó directamente hacia él, moviéndose más rápido de lo que sus sistemas de puntería podían seguir. Aterrizó en su armadura cristalina, e inmediatamente sus sensores comenzaron a gritar advertencias. Disrupción molecular detectada,
anunció la IA de su armadura. Integridad de la capa exterior comprometida. Defensas secundarias activadas. La doctora Chen agarró un generador de campo de contención especializado. El veneno no es solo corrosivo, es adaptativo. Cuanto más intentan tus defensas neutralizarlo, más rápido evoluciona para superarlas. Más arañas emergieron de las sombras, sus movimientos coordinados con una inteligencia que envió escalofríos a través de la forma cristalina de Sixtal. El campo de energía de su armadura crepitó mientras intentaba repeler el asalto químico. Pero donde una gota de veneno había tocado, la superficie prístina ya comenzaba a empañarse. Fascinante, comentó Mirax desde la seguridad de su campo de contención. El veneno parece estar usando la propia firma de energía de tu armadura para catalizar su proceso de descomposición molecular. Cuanta más energía alimentas a tus defensas, más rápido fallan, terminó la doctora Patel. Por eso el blindaje de energía tradicional es inútil contra las armas biológicas de la Tierra. No puedes abrirte paso a la fuerza a través de la adaptación evolutiva. Sixtal observó con horror cómo su armadura supuestamente impenetrable comenzaba a picarse y agrietarse. Imposible. Esta tecnología ha defendido contra armas de plasma, disruptores cuánticos. Todas las armas conocidas, interrumpió la doctora Chen, maniobrando cuidadosamente alrededor del creciente enjambre de arañas. Pero las formas de vida de la Tierra no juegan según las reglas de la guerra convencional. Han pasado miles de millones de años aprendiendo a matar cosas que intentaban con todas sus fuerzas no morir. Otra araña aterrizó en Sixtal, y esta vez sintió una sensación que nunca antes había experimentado. Dolor. Su armadura no solo estaba fallando. Estaba siendo desmantelada sistemáticamente a nivel molecular. Contención secundaria fallando, advirtió su IA. Sistemas terciarios comprometidos. Protocolos de emergencia iniciados. La doctora Chen finalmente logró activar el campo de contención, atrapando a las arañas más cercanas en burbujas de animación suspendida. Doctora Patel, traiga los neutralizadores de neurotoxinas. Mirax, contacte a los servicios de emergencia. Sixtal, intente no moverse. El movimiento acelera el proceso de descomposición molecular. Mientras los humanos trabajaban para contener la situación, Sixtal permaneció inmóvil, viendo cómo su invencible armadura se disolvía bajo el asalto de criaturas más pequeñas que sus sensores ópticos. Toda su comprensión de la guerra, de la supremacía tecnológica, estaba siendo deshecha por los productos evolutivos de un mundo primitivo. Hay una razón, dijo la doctora Chen en voz baja mientras trabajaba, por la que la humanidad nunca se centró en escudos de energía o armaduras cristalinas. En la Tierra, las cosas más peligrosas no son las que golpean más fuerte. Son las que encuentran la debilidad más pequeña y la explotan por completo. Aprendimos esa lección a través de millones de años de evolución. La armadura de Sixtal era ahora más agujeros que protección. Su tecnología supuestamente superior reducida a escoria cristalina por los químicos defensivos de criaturas que ni siquiera habían alcanzado la sensibilidad. En ese momento, finalmente entendió por qué la Tierra estaba clasificada como estaba. No por sus habitantes humanos, sino por lo que esos humanos habían sobrevivido para convertirse en lo que eran. Protocolo de descontaminación de emergencia activado, anunció la IA de la instalación. Por favor, permanezca inmóvil para la neutralización química. Mientras los sistemas de emergencia se activaban y las arañas restantes eran contenidas gradualmente, Sixtal hizo una nota mental para actualizar la evaluación del Imperio Meridiano sobre la Tierra. Cualquier mundo que pudiera producir armas biológicas tan efectivas por accidente no debía ser subestimado, y todavía no había visto sus especímenes modificados. La cámara de descontaminación zumbaba mientras corrientes de agentes neutralizantes especializados bañaban la deteriorada armadura de Sixtal. Lo que una vez fue una obra maestra de la ingeniería meridiana, ahora parecía una escultura de hielo a medio derretir, con secciones cristalinas caídas y crujiendo con cada movimiento. Descontaminación inicial completa, anunció la doctora Patel, estudiando las lecturas en su tableta. Aunque estoy detectando degradación molecular residual en los sectores 7 a 12,
El veneno parece haber establecido una cadena de reacción autosostenible. Notable, observó Mirax, su nube de partículas formando complejos patrones matemáticos. Estas arañas han convertido eficazmente la entropía en un arma. Cada enlace molecular que rompen cataliza la descomposición de los materiales circundantes. La doctora Chen asintió, recogiendo cuidadosamente muestras de la armadura arruinada de Sixtal. Eso es lo que hace que los venenos de la Tierra sean tan efectivos. No solo destruyen, se propagan en cascada. Una gota puede desencadenar una reacción en cadena que continúa mucho después del contacto inicial. Sixtal permaneció inusualmente silencioso, observando cómo trozos de su invencible armadura se desprendían como piel mudada. Sus procesadores neuronales todavía luchaban por aceptar la realidad de lo que había sucedido. ¿Cómo? Logró decir finalmente, su modulador de voz crepitando. ¿Cómo sobrevivieron ustedes los humanos evolucionando junto a tales criaturas? Nos adaptamos, dijo la doctora Chen simplemente. Cuando vives en un mundo donde todo intenta matarte, o desarrollas contramedidas o mueres. La humanidad eligió lo primero. Un estruendo atronador resonó en la instalación, haciendo que todos se congelaran. La doctora Patel corrió a una estación de monitoreo, su rostro palideciendo. La brecha de contención se está extendiendo. El veneno de las arañas errantes ha comprometido la integridad estructural de 3 hábitats más. Tenemos. ¿O no? ¿Qué? Las partículas de Mirax se agruparon con ansiedad. ¿Qué se ha soltado ahora? Arañas de tela de embudo de Sydney, susurró la doctora Patel. Y vienen hacia aquí. El comportamiento profesional de la doctora Chen se resquebrajó ligeramente. ¿Las mejoradas? ¿Todas ellas? La IA de la instalación eligió ese momento para hacer un anuncio que heló incluso la sangre cristalina de Sixtal. Advertencia. Falla en la contención de especímenes experimentales detectada. Cepas de veneno híbridas detectadas en el sistema de ventilación. Esta instalación se autodestruirá en 10 minutos para prevenir la contaminación de las áreas circundantes. ¿Cepas híbridas? Preguntó Sixtal, temiendo la respuesta. ¿Recuerda que mencioné que hemos estado estudiando venenos de araña? Dijo la doctora Chen, ya moviéndose hacia una salida de emergencia. Algunos de nuestros especímenes han sido mejorados selectivamente, criados para combinar los elementos más efectivos de las capacidades de guerra química de diferentes especies. Un sonido de correteo resonó a través de las paredes. Diferente al de antes, más decidido, más hambriento. Las arañas de embudo son depredadores alfa, explicó la doctora Patel mientras se apresuraban por los pasillos. Altamente agresivas con un veneno específicamente evolucionado para atacar presas grandes. Las arañas errantes pueden haber dañado tu armadura, pero no necesitó terminar. A través de las paredes transparentes de la instalación, podían ver formas oscuras moviéndose con un propósito terrible. Cada araña era apenas del tamaño de un pulgar humano, pero se movían con la confianza de depredadores alfa que conocían su lugar en la cadena alimenticia. 7 minutos para la autodestrucción, les recordó la IA amablemente. Nuestros protocolos de emergencia fueron diseñados asumiendo que nuestros especímenes mejorados permanecerían contenidos de forma segura, admitió la doctora Chen. Nadie esperaba que se encontraran con una armadura como la tuya, Sixtal. La descomposición molecular causada por el veneno de la araña errante ha creado brechas microscópicas en las barreras protectoras de las instalaciones. Brechas a través de las cuales especímenes más agresivos podrían escapar, concluyó Mirax, sus partículas arremolinándose en agitación. Una araña apareció ante ellos, sus múltiples ojos reflejando las luces de emergencia. A diferencia de sus primas salvajes, el exoesqueleto de esta llevaba sutiles modificaciones, resultado de una cuidadosa ingeniería genética. Levantó sus patas delanteras, mostrando colmillos que brillaban con algo mucho más letal que el veneno natural. Nadie se mueva, susurró la doctora Chen. Ese es el sujeto alfa, el primer híbrido exitoso. Su veneno contiene elementos de 17 especies diferentes, diseñado específicamente para eludir los sistemas defensivos modernos.
La araña dio un paso adelante, sus movimientos mostrando una inteligencia antinatural. Los sensores restantes de la armadura de Sixtal gritaron advertencias sobre firmas químicas diferentes a cualquier cosa en su base de datos. Estaban a punto de descubrir exactamente por qué los laboratorios de biología de la Tierra estaban construidos como fortalezas y por qué algunos experimentos nunca debieron escapar de la contención. 5 minutos para la autodestrucción de la instalación, anunció la IA con una calma inquebrantable. Todo el personal, por favor evacúe inmediatamente. Que tengan un buen día. El sujeto alfa permaneció inmóvil. Su inteligencia modificada claramente calculaba probabilidades y trayectorias. Detrás de él, más especímenes mejorados emergieron de las sombras, sus movimientos sincronizados con una precisión inquietante. Doctora Chen, susurró Sixtal, su modulador de voz apenas funcionando a través de su armadura degradada. Exactamente qué tan inteligentes son estos especímenes. Lo suficientemente inteligentes como para entender que están atrapados, respondió ella lentamente, buscando algo en el bolsillo de su traje de materiales peligrosos, y lo suficientemente inteligentes como para saber que su única ruta de escape es a través de nosotros. Las arañas híbridas se movieron como una sola, formando un semicírculo que cortaba su ruta de escape. Lo que quedaba de la armadura de Sixtal chispeaba y crepitaba, todavía siendo corroída por la exposición previa al veneno. El campo de partículas de Mirax se contrajo de terror, su habitual luminosidad atenuada a un brillo asustado. 4 minutos para la autodestrucción. Las manos de la doctora Patel volaron sobre su tableta. La ruta de evacuación principal está cortada. Las rutas secundarias están comprometidas. Necesitamos opciones. Rápido. Hay una opción, dijo la doctora Chen en voz baja, sacando lo que parecía una pequeña esfera de plata. Pero no les va a gustar. El sujeto alfa se tensó, reconociendo el dispositivo. Las otras arañas retrocedieron ligeramente, sus instintos mejorados sintiendo el peligro. ¿Es eso? Los ojos de la doctora Patel se abrieron como platos. Dispositivo de dispersión fiónica prototipo, diseñado para alterar la estructura molecular de los compuestos de veneno mejorados. El dedo de la doctora Chen se cernía sobre el interruptor de activación. Desafortunadamente, no es exactamente selectivo sobre qué estructuras moleculares altera. Los procesadores neuronales de Sixtal calcularon rápidamente las implicaciones. Destruiría el veneno de las arañas junto con cualquier estructura molecular compleja en el rango, confirmó la doctora Chen. Incluyendo tu armadura, el campo de contención de Mirax, y muy posiblemente, grandes porciones de nuestra propia estructura celular. 3 minutos para la autodestrucción. El sujeto alfa se lanzó repentinamente hacia adelante. Su movimiento casi demasiado rápido para seguirlo. Pero en lugar de atacar, aterrizó en una consola cercana y comenzó a interactuar con los sistemas de la instalación a través de apéndices especializados. Otra mejora que obviamente había excedido sus parámetros de diseño. Está tratando de anular la secuencia de autodestrucción, se dio cuenta la doctora Patel con horror. Quiere preservar la instalación y a sí mismo. 2 minutos para la autodestrucción. En ese momento, Sixtal hizo algo que habría sido impensable unas horas antes. Dio un paso adelante, su armadura desintegrándose gritando protestas, y se dirigió a la araña directamente. Tu inteligencia es evidente, dijo, su traductor trabajando horas extras para transmitir los conceptos complejos. Entiendes que incluso si escapas, el mundo exterior no está preparado para lo que representas. La carrera armamentista evolutiva que te creó debe terminar aquí. El sujeto alfa giró sus múltiples ojos hacia él, mostrando una comprensión que envió escalofríos a través de su forma cristalina. Detrás de él, las otras arañas mejoradas se quedaron quietas, esperando la decisión de su líder. 1 minuto para la autodestrucción. La doctora Chen levantó el dispositivo de dispersión. Podemos terminar esto limpiamente. Todos nosotros juntos. O podemos descubrir qué sucede cuando los depredadores alfa modificados de la humanidad escapan a la galaxia. Su elección. Por un largo momento, nadie se movió. Luego, lentamente,
El sujeto alfa se alejó de la consola. Las otras arañas siguieron su ejemplo, formando un círculo alrededor del grupo. 30 segundos para la autodestrucción. Hazlo, dijo Sixtal firmemente. Enfrentemos la extinción juntos, como iguales en este momento de la evolución. La doctora Chen activó el dispositivo. El mundo se disolvió en puro caos molecular. Cuando los equipos de emergencia finalmente llegaron a su nivel, encontraron una escena extraordinaria. Las arañas híbridas habían sido reducidas a sus componentes moleculares básicos. La armadura de Sixtal era poco más que polvo cristalino. Las partículas de Mirax se habían desordenado en patrones completamente nuevos. Y en el centro de todo, 4 figuras, 3 científicos humanos y un humilde príncipe alienígena, yacían inconscientes pero vivos, protegidos por sus propias estructuras moleculares degradadas que de alguna manera habían alcanzado un nuevo estado de equilibrio con el caos a su alrededor. Semanas después, en el aula magna de la Academia Galáctica, la profesora Chen estaba de nuevo ante su clase. Esta vez no hubo risas cuando habló de las capacidades biológicas de la Tierra. En la primera fila, Sixtal estaba sentado en un traje ambiental estándar, su nueva formación cristalina aún creciendo. Pero su postura mostraba algo nuevo. Respeto. La mayor lección en biología, concluyó Chen, no es sobre la fuerza o la tecnología. Es sobre la adaptación. La Tierra no se convirtió en un mundo mortal porque fuera poderosa. Se volvió poderosa porque todo en ella, desde la araña más pequeña hasta la especie dominante, tuvo que adaptarse o morir. Sonrió a sus estudiantes, particularmente a los que habían presenciado el incidente. Recuerden, en la gran danza de la evolución, no son los más grandes ni los más fuertes los que sobreviven. Son aquellos que aprenden a respetar y adaptarse a los peligros que los rodean. Sixtal asintió lentamente, su nueva estructura cristalina atrapando la luz. Como las arañas de la Tierra, él también se había adaptado. Y como la humanidad, había aprendido que la verdadera fuerza no proviene de la dominación, sino de la comprensión. La galaxia nunca volvería a ver las formas de vida primitivas de la Tierra de la misma manera. Sarah Chen estaba en el mirador de la Estación Avanzada 47, observando la lenta danza de los drones de mantenimiento contra el telón de fondo de la nebulosa de Carina. Sus dedos callosos trazaban distraídamente el borde gastado de su placa de estación, un hábito que había desarrollado durante 3 años de exilio autoimpuesto de los bulliciosos puertos espaciales de la Tierra. El aislamiento del puesto le sentaba bien. Sin burócratas, sin regulaciones, solo trabajo de ingeniería honesto manteniendo en funcionamiento los antiguos sistemas de la estación. La IA de la estación sonó suavemente. Ingeniera Chen, una nave no programada solicita permiso de atraque de emergencia. Configuración desconocida. Sarah se enderezó, su entrenamiento militar aflorando a pesar de los años de desuso. ¿Configuración desconocida? Muéstrame. La pantalla holográfica cobró vida, revelando una nave como ninguna que hubiera visto en 15 años de ingeniería espacial. Su casco parecía ondular como metal líquido, sin sistemas de propulsión visibles ni hardware externo. Era hermosa, elegante y completamente imposible según los estándares de ingeniería humanos. Escaneo biográfico completo, anunció la IA. Un ocupante, especie designada en los archivos como diplomático archivista. El ritmo cardíaco de Sarah se aceleró. Los archivistas eran los autoproclamados guardianes de registros de la galaxia, cronistas del avance tecnológico en todo el espacio conocido. No hacían paradas de emergencia en estaciones humanas remotas. No hacían paradas de emergencia en ninguna parte. Permiso de atraque concedido, dijo, moviéndose ya hacia la esclusa de aire. Prepara la enfermería como precaución. La nave alienígena atracó con una precisión imposible, apenas una vibración recorrió las placas de la cubierta de la estación. La esclusa de aire se cicló, y Sarah se encontró cara a cara con un diplomático archivista. El ser medía casi 2.1 metros de altura, su estructura corporal cristalina refractando las luces de la estación en patrones hipnóticos. Como todos los archivistas, poseía múltiples cúmulos sensoriales que los humanos típicamente interpretaban como ojos, aunque los xenobiólogos insistían en que eran algo mucho más complejo. Ingeniera Sarah Chen,
La matriz de traducción del archivista produjo un inglés estándar perfecto con un tono extrañamente cálido. Soy Kelix, tercer archivista de la División de Ciencias Temporales. Requiero su ayuda en un asunto de grave importancia. Sara se cruzó de brazos. Soy una ingeniera de mantenimiento en un puesto olvidado. Lo que sea que necesite, hay miles de humanos mejor cualificados en los sistemas centrales. No. La estructura cristalina de Kelix cambió, produciendo un sonido como de carillones de viento. La requiero a usted específicamente. Nuestros archivos indican que fue la ingeniera que resolvió la falla en Cascada de Ganimedes. El recuerdo la golpeó como un golpe físico. 5 años atrás, la luna más grande de Júpiter había enfrentado una catastrófica decaída orbital. La solución oficial había venido de las mentes más brillantes de la Tierra, pero había sido la solución no autorizada e imposible de Sara, que involucraba explosivos de minería y cálculos gravitacionales precisos, la que realmente salvó la Luna y sus 3 millones de habitantes. También había puesto fin a su carrera en el cuerpo espacial de la Tierra. Esa es información clasificada, dijo con cuidado. E ilegal, de hecho, que es precisamente por lo que necesito a alguien dispuesto a intentar lo imposible. Kelix se acercó, su cuerpo cristalino atenuándose para coincidir con la iluminación de la estación. Nos enfrentamos a una crisis que desafía todas las leyes físicas conocidas. Las soluciones convencionales han fallado. Requerimos innovación humana. La forma en que Kelix dijo innovación humana conllevaba una mezcla de esperanza desesperada y un disgusto apenas disimulado. Sara había escuchado ese tono antes de otras especies alienígenas. Para ellos, los humanos eran salvajes brillantes, criaturas que lograron el vuelo espacial mientras todavía luchaban con armas de proyectiles, que resolvían problemas complejos con una preocupante indiferencia por los procedimientos adecuados. «Hábleme de esta crisis», se encontró diciendo Sara. La curiosidad superando la cautela. Kelix produjo una pantalla holográfica que mostraba una estructura masiva flotando en el espacio. Este es el archivo de Mnemosine, nuestro repositorio de conocimiento más antiguo. Hace 3 días estándar, comenzó a exhibir inestabilidad cuántico-temporal. En 16 días, colapsará, llevándose 3 sistemas habitados con él. ¿Y sus soluciones fallaron? La matriz cuántica del archivo está bloqueada en un estado paradójico que nuestra tecnología no puede abordar. Necesitamos. La matriz de traducción de Kelix pareció tener dificultades. Necesitamos a alguien que pueda pensar incorrectamente. Sara se rió a pesar de sí misma. ¿Quiere decir que necesita a alguien que pueda pensar fuera de su muy costosa y muy lógica caja? Expresado crudamente, pero preciso. El cuerpo de Kelix se iluminó ligeramente. Su especie se destaca en encontrar soluciones que no deberían funcionar, pero que de alguna manera lo hacen. El incidente de Ganimedes es simplemente un ejemplo entre miles. Logran lo imposible a través de lo que nuestros eruditos solo pueden denominar como imprudencia educada. Sara estudió el holograma, su mente ya corriendo a través de posibilidades. La estructura del archivo le recordaba a los antiguos faros de la Tierra. Si los faros fueran construidos por seres que pudieran manipular estados cuánticos tan fácilmente como los humanos trabajan con el acero, los principios de ingeniería podrían ser muy diferentes. Pero la física era la física, y los problemas estaban destinados a ser resueltos. Necesitaré acceso completo a sus especificaciones técnicas, dijo finalmente. Y haremos esto a mi manera. Sin comités, sin juntas de supervisión. Eso violaría 17 protocolos diferentes, señaló Kelix, su estructura cristalina vibrando con lo que podría haber sido ansiedad. Exactamente, sonrió Sara. Bienvenido a la innovación humana, archivista. Regla número 1. A veces tienes que romper el protocolo para arreglar lo que está roto. Las luces de la estación parpadearon como si enfatizaran sus palabras. Más allá del mirador, los colores nebulosos cambiaron, pintando la escena en tonos de rojo y dorado. Sara sintió la oleada familiar de emoción que venía con un problema imposible de resolver. La matriz de traducción de Kelix permaneció en silencio por un largo momento. Los protocolos existen por una buena razón, ingeniera Chen. Nuestros métodos aseguran estabilidad, previsibilidad
seguridad. ¿Y cuando esos métodos fallan? Sara señaló el holograma. Mire, su archivo está a punto de destruir 3 sistemas estelares. Vino a mí porque necesita algo impredecible, algo que rompa las reglas. Eso es lo que los humanos hacemos mejor. La estructura cristalina del archivista produjo un sonido como de vidrio suspirando. Quizás eso es precisamente lo que necesitamos. Tendrá su acceso, ingeniera Chen. El destino de 3 sistemas ahora descansa en la innovación humana. Sara agarró su caja de herramientas, ya catalogando mentalmente lo que necesitaría. Primera regla de la ingeniería humana, Calyx. No lo llames innovación, llámalo por lo que es, resolución creativa de problemas con una saludable dosis de caos controlado. Mientras se dirigían hacia la nave alienígena, Sara no pudo evitar sonreír. El universo estaba a punto de recibir un curso intensivo de ingenio humano, estuviera listo o no. La nave de Calyx se movía por el espacio como un sueño. Su impulso cuántico hacía que los viajes convencionales más rápidos que la luz parecieran primitivos en comparación. Sara estaba sentada en lo que asumía era el compartimento de pasajeros, rodeada de pantallas holográficas que mostraban el estado de deterioro del archivo. Explíqueme exactamente qué pasó, dijo, estudiando las complejas matrices cuánticas que componían los sistemas centrales del archivo. Desde el principio, la forma cristalina del archivista cambió de colores mientras accedía a su memoria. El archivo estaba realizando su reestructuración de datos milenaria estándar cuando detectamos la primera anomalía. Un eco temporal en el sustrato cuántico, algo que debería ser imposible dados nuestros protocolos de contención. Nada es imposible, murmuró Sara, ampliando una sección del holograma. Solo improbable hasta que se demuestre lo contrario. La pantalla mostraba fallas en cascada en los sistemas del archivo, pero algo no cuadraba. Las fluctuaciones cuánticas no eran aleatorias. Seguían un patrón, como ondas en un estanque. ¿Alguien ha intentado tratar esto como un problema de resonancia? ¿Resonancia? La matriz de traducción de Calyx pareció tener dificultades con el concepto. El archivo opera con principios cuánticos. Las ondas sonoras son irrelevantes. Sara reprimió una sonrisa. A pesar de toda su tecnología avanzada, los archivistas podían ser notablemente lineales en su pensamiento. Todo vibra, Calyx. Los estados cuánticos, las ondas sonoras, la luz, son solo diferentes formas de energía moviéndose por el espacio. ¿Y si su eco temporal está creando un bucle de retroalimentación? Manipuló el holograma, resaltando los patrones de onda. Mire, cada falla sigue la misma progresión. Es como dejar caer una piedra en el agua, excepto que las ondas se mueven a través del tiempo en lugar del espacio. Fascinante. Calyx se acercó, su estructura cristalina refractando la luz del holograma. Pero incluso si su análisis es correcto, ¿cómo nos ayuda esto a prevenir el colapso? En la Tierra, tuvimos algo llamado el puente de Tecoume-Narrows. En 1940, colapsó porque el viento creó una frecuencia de resonancia que coincidía con la oscilación natural del puente. La solución no fue luchar contra el viento. Fue cambiar la frecuencia del puente. Propone que alteremos la frecuencia cuántica fundamental de una estructura que contiene millones de años de conocimiento acumulado. El tono de Calyx transmitía partes iguales de horror e intriga. Los riesgos serían astronómicos. Más altos o más bajos que dejar que 3 sistemas estelares sean aniquilados. Contraatacó Sara. Abrió más datos técnicos, su mente corriendo. Mire, sus protocolos de contención están tratando de forzar al archivo a volver a su estado normal. Pero, ¿y si eso está empeorando las cosas, como empujar un columpio en el momento exacto equivocado? El interior de la nave cambió ligeramente, ajustándose a su conversación. Calyx permaneció en silencio por varios momentos, su forma cristalina pulsando con lo que Sara había aprendido a reconocer como un cálculo intenso. Su analogía tiene mérito, admitió finalmente. Pero la matriz cuántica del archivo no es un sistema mecánico simple. Existe en múltiples estados temporales simultáneamente. Entonces cambiamos múltiples frecuencias a la vez. Sara se levantó, caminando mientras pensaba.
Necesitamos algo que pueda generar ondas cuánticas opuestas, como auriculares con cancelación de ruido, pero para el tiempo mismo. ¿Lo que está sugiriendo? La matriz de traducción de Kelix volvió a tener dificultades. Requeriría tecnología que no poseemos. Los requisitos de energía por sí solos estarían más allá de nuestra capacidad de generar. Sara dejó de caminar. Una sonrisa peligrosa se formó en su rostro. ¿Qué tal una onda gravitacional? Lo suficientemente masiva como para afectar los estados cuánticos, pero generada por medios convencionales. Imposible, declaró Kelix rotundamente. La precisión requerida sería imposible con su tecnología. Estoy de acuerdo, dijo Sara. Pero los humanos hemos estado forzando la gravedad desde que aprendimos a dividir el átomo. ¿Recuerda Ganimedes? A veces, la solución tosca es la correcta. Abrió un nuevo espacio de trabajo holográfico, esbozando cálculos aproximados. Necesitamos crear una onda gravitacional que coincida con la frecuencia temporal del archivo, pero en fase opuesta, como empujar ese columpio en el momento exacto para que se detenga. ¿Usando qué fuente?, preguntó Kelix, su tono sugiriendo que ya temía la respuesta. Cargas de minería, muchas de ellas, dispuestas en un patrón preciso y detonadas en secuencia. Sara levantó la vista de sus cálculos. La explosión crearía una onda gravitacional que teóricamente podría interactuar con la matriz cuántica del archivo. Teóricamente, repitió Kelix. ¿Y si sus cálculos son incorrectos? Entonces aceleramos el colapso y muero sabiendo que intenté algo espectacularmente estúpido. Se encogió de hombros Sara. Pero si tengo razón, la onda gravitacional forzará el estado cuántico del archivo a volver a su alineación normal. El eco temporal se cancela. El bucle de retroalimentación se rompe y 3 sistemas estelares no son borrados de la existencia. El interior de la nave se atenuó ligeramente, coincidiendo con el tono cristalino preocupado de Kelix. La disposición de su especie a intentar soluciones tan peligrosas es preocupante. No es disposición, corrigió Sara, todavía trabajando en los cálculos. Es necesidad. Los humanos aprendimos pronto que a veces hay que tomar grandes riesgos para resolver grandes problemas. Lo llamamos tener el coraje de tus convicciones. ¿Y si sus convicciones son erróneas? Entonces aprendemos del fracaso e intentamos otra cosa. Sara miró al archivista. Esa es otra cosa sobre los humanos. Somos tercos. No paramos hasta que resolvemos el problema o morimos intentándolo. La estructura cristalina de Kelix produjo un sonido como de campanas en una tormenta. El Consejo de Archivos nunca aprobará un intento tan peligroso. No me trajiste aquí para su aprobación, señaló Sara. Me trajiste aquí porque necesitas a alguien dispuesto a intentar lo imposible. Entonces, ¿hacemos esto a mi manera, o empezamos a evacuar esos 3 sistemas estelares? El interior de la nave se iluminó ligeramente, y Sara podría haber jurado que vio algo parecido al respeto en los patrones cristalinos de Kelix. A su manera, ingeniera Chen. Aunque sospecho que lamentaré esta decisión independientemente del resultado. Ese es el espíritu. Sonrió Sara, expandiendo sus cálculos en un modelo tridimensional completo. Ahora, sobre esas cargas de minería, ¿qué le parece una pequeña requisa no oficial? La instalación minera en Próxima B era todo lo que Sara recordaba de las operaciones de frontera. Ruidosa, sucia y gloriosamente caótica. Estaba en la bahía de almacenamiento principal de la instalación, rodeada de suficientes explosivos para nivelar un pequeño continente, mientras la forma cristalina de Kelix cambiaba a través de varios tonos de ansiedad. Esta cantidad de cargas de minería excede todos los protocolos de seguridad, señaló el archivista, su matriz de traducción luchando por mantener la compostura. Las implicaciones regulatorias por sí solas son menos importantes que salvar 3 sistemas estelares, terminó Sara, revisando las especificaciones de las cargas. Además, no las estamos robando. Las estamos tomando prestadas con una excusa extremadamente buena. Se volvió hacia la supervisora de la instalación, una mujer corpulenta llamada Martínez, que había escuchado su explicación con una calma notable. Entonces, ¿qué me dices? ¿Puedes ayudarnos a salvar la galaxia? Martínez se mordió el labio pensativamente.
A ver si lo entiendo. Quieres usar mis cargas de minería para crear una onda gravitacional calculada con precisión que estabilizará un archivo alienígena bloqueado cuánticamente. Esa es la versión simple. Sí. Y si no funciona, ¿todos morimos en una cascada temporal que borra 3 sistemas estelares de la existencia? También. Sí. Martínez sonrió. Finalmente, algo interesante sucede en este sector. Estoy dentro, pero quiero ayudar a colocar las cargas. La estructura cristalina de Calyx produjo un sonido como de vidrio rompiéndose. Esto no es una operación minera. La precisión requerida es exactamente por lo que la necesitamos, interrumpió Sara. ¿Quién mejor para ayudar a colocar explosivos que alguien que lo hace para ganarse la vida? Mostró el modelo holográfico que había estado refinando durante su viaje. Mira, las cargas deben estar dispuestas en este patrón. Cada detonación debe ser cronometrada al microsegundo para generar la formación de onda correcta. Un error y empeoramos las cosas en lugar de mejorarlas. Martínez estudió el modelo, su expresión volviéndose seria. Estos cálculos de tiempo están teniendo en cuenta el desplazamiento cuántico temporal. ¿Usted entiende la mecánica cuántica?, preguntó Calyx, la sorpresa evidente en su tono. Amigo, exploto asteroides para ganarme la vida, respondió Martínez. ¿Crees que no tenemos en cuenta los efectos cuánticos cuando estamos fragmentando rocas más grandes que ciudades? Vaya nivel de principiante por aquí con el archivo de 1.000.000 de años. Sara no pudo evitar reírse de la obvia confusión de Calyx. El archivista, como muchas especies avanzadas, tendía a subestimar la comprensión tecnológica humana. Veían las herramientas toscas y asumían mentes toscas. Esto es lo que estoy pensando, continuó Martínez, manipulando el holograma. Usamos las nuevas cargas XJ7 en lugar de las estándar. Mejor precisión en el tiempo de detonación y el patrón de explosión es más controlable. Tendremos que ajustar el espaciado aquí y aquí. Resaltó varios puntos en el modelo. Para tener en cuenta el diferente rendimiento, pero debería darnos una onda gravitacional más limpia. Sara estudió las modificaciones. Eso es en realidad mejor que mis cálculos originales. La formación de onda sería casi perfecta. Casi no es suficiente, intervino Calyx. El margen de error sigue siendo mejor que ver morir a 3 sistemas, intervino Martínez. Mira, maravilla cristalina, entiendo que a ustedes les gusta todo ordenado y predecible. Pero aquí en la frontera, trabajamos con lo que tenemos y lo hacemos funcionar bien. Las luces del techo de la instalación minera parpadearon mientras una explosión distante señalaba otro asteroide siendo preparado para su procesamiento. La forma de Calyx pareció encogerse ligeramente ante el sonido. Esto es una locura, declaró el archivista. Estamos intentando resolver un problema a nivel cuántico con explosivos de minería. El Consejo de Archivos nunca, por eso no se lo vamos a decir, dijeron Sara y Martínez simultáneamente, y luego compartieron una sonrisa. Tengo un transbordador de carga que podemos usar, ofreció Martínez. Oficialmente, solo estamos moviendo algunas cargas al cinturón exterior para un proyecto especial. Lo cual es técnicamente cierto, asintió Sara. Necesitaremos unas 6 horas para posicionar todo correctamente. Las fluctuaciones temporales del archivo están aumentando, pero deberíamos tener tiempo suficiente si nos movemos ahora. Humanos. La matriz de traducción de Calyx de alguna manera logró transmitir tanto exasperación como admiración a regañadientes. Proponen resolver esta crisis con explosivos robados, personal no autorizado y cálculos hechos en equipo de minería. No olvides la parte donde estamos violando una docena de regulaciones de seguridad, añadió Martínez alegremente. Además de cualquier ley que rija el trastear con antiguos archivos alienígenas. Pero funcionará, declaró Sara con tranquila confianza. Porque tiene que funcionar. Y los humanos somos muy buenos haciendo que sucedan cosas imposibles cuando no hay otra opción. Se volvió hacia Martínez. Consigue a tu mejor equipo de demolición, gente que pueda seguir instrucciones precisas y mantener la boca cerrada. Estamos a punto de hacer historia, asumiendo que no la borremos accidentalmente en su lugar. Mientras comenzaban a cargar las cargas en el transbordador,
La estructura cristalina de Kelix cicló a través de un arco iris de colores preocupados. Empiezo a entender por qué su especie simultáneamente fascina y aterroriza a la mayor parte de la galaxia. Solo espera a ver lo que hacemos para el bis, respondió Sara, revisando la primera carga de explosivos. Asumiendo que sobrevivamos, por supuesto. Martínez se rió. Oh, sobreviviremos. El papeleo después podría matarnos, pero la explosión, esa es la parte fácil. Muy por encima de ellos, a través de la cúpula transparente de la instalación, la forma distante del archivo pulsaba con una creciente distorsión temporal. Tenían una oportunidad para hacer esto bien. Pero entonces, pensó Sara, una oportunidad era todo lo que los humanos generalmente necesitaban para hacer lo imposible. Última carga en posición. La voz de Martínez crepitó por el comunicador. A través de su visor, Sara observó la última carga de minería flotar hasta su lugar, sus propulsores de guía haciendo ajustes diminutos hasta que se bloqueó en la posición precisa que sus cálculos exigían. Habían creado una esfera perfecta de explosivos alrededor del archivo. Cada carga colocada con precisión microscópica. El patrón parecía engañosamente simple, como un rompecabezas de unir los puntos de un niño dibujado en 3 dimensiones con altos explosivos. Todos los equipos informan estar listos, anunció Sara, revisando la pantalla holográfica proyectada dentro de su casco. Sincronización completa. Secuencia de detonación cargada. La nave de Kelix flotaba a lo que el archivista insistía era una distancia segura, aunque Sara sospechaba que ninguna distancia sería realmente segura si fallaban. Las distorsiones temporales del archivo habían empeorado durante sus preparativos. Su estructura, una vez hermosa, ahora ondulaba con olas de probabilidad que dolía mirar directamente. Ingeniera Chen, la voz de Kelix llevaba un tono desconocido. ¿Era miedo? Nuestros sensores indican que la matriz cuántica del archivo se acerca a una inestabilidad crítica. Tenemos quizás 20 minutos antes de que el colapso sea inevitable. Entonces será mejor que no perdamos tiempo dudando. Sara respiró hondo, observando la secuencia de cuenta regresiva inicializarse. Martínez, saca a tu gente. Si esto funciona, la onda gravitacional será intensa. Ya está hecho. Nos estamos retirando a la distancia mínima segura, sea lo que sea que eso signifique cuando estás jugando con el tiempo mismo. Las cargas de minería brillaban a la luz de las estrellas, su posicionamiento formando complejos patrones geométricos que enfocarían la energía de la explosión exactamente donde los cálculos de Sara decían que debía ir. Herramientas simples usadas con una intención precisa. La solución más humana posible a un problema imposible. 15 minutos para el punto crítico, anunció Kelix. Ingeniera Chen, si tiene alguna duda, las dudas son un lujo que no podemos permitirnos. Los dedos de Sara se movieron sobre los controles holográficos, finalizando la secuencia de detonación. Haciendo historia aquí, recuerda. O borrándola, añadió Martínez servicialmente. El archivo pulsó de nuevo, y esta vez, Sara vio grietas reales en el espacio-tiempo. Pequeños desgarros en la realidad que no deberían haber sido visibles para los ojos humanos. La cuenta regresiva llegó a 5 minutos y las señales de advertencia parpadearon en la pantalla de su casco. Cascada cuántica acelerándose, informó Kelix. Su matriz de traducción, normalmente precisa, mostraba estrés. Los sistemas de contención del archivo están fallando más rápido de lo previsto. Tenemos menos tiempo. Entonces la transmisión se disolvió en estática mientras una masiva oleada temporal se extendía desde el archivo. Las computadoras del traje de Sara se volvieron locas. Y por un momento experimentó la nauseabunda sensación de existir en múltiples líneas de tiempo simultáneamente. Bueno, eso no es bueno, murmuró, luchando contra el vértigo. Nuevo plan. Hacemos esto ahora. ¿Qué? La voz de Martínez atravesó la estática. Los cálculos de tiempo no importarán si esperamos demasiado. Los dedos de Sara volaron sobre los controles, ajustando la secuencia de detonación sobre la marcha. El archivo se está volviendo crítico. Es ahora o nunca. Los riesgos, comenzó Kelix, son mejores que la certeza del fracaso. Sara respiró hondo de nuevo. A veces tienes que arriesgarlo todo.
Martínez, confirma que las cargas siguen en posición. Una pausa, luego, confirmado, el patrón se mantiene estable a pesar de la interferencia temporal. Pero Sara, si te apresuras, entonces me disculparé en cualquier línea de tiempo en la que terminemos. Activó la secuencia final. Detonación en 10 segundos. Despejen todos los canales y recen a lo que sea que crean. La cuenta regresiva se sintió eterna. Sara observó los números descender, su mente repasando los cálculos una última vez. Las cargas detonarían en una secuencia precisa, creando una onda gravitacional que teóricamente coincidiría con la frecuencia temporal del archivo en fase opuesta, como usar dinamita para detener un terremoto. 3, 2, 1. El universo contuvo la respiración. Luego todo sucedió a la vez. Las cargas detonaron en perfecta secuencia, cada explosión alimentando a la siguiente en una cascada de destrucción controlada. La onda gravitacional se formó exactamente como se calculó. Una ondulación en el propio espacio-tiempo visible a los ojos humanos por un momento imposible. Golpeó la matriz cuántica del archivo como un martillo golpeando una campana. La realidad se flexionó. Sara se sintió existir a través de múltiples líneas de tiempo de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Vio versiones donde el plan fallaba espectacularmente, donde tenía un éxito más allá de sus esperanzas más salvajes, donde no hacía nada en absoluto. Todas las posibilidades existían simultáneamente en una superposición cuántica de éxito y fracaso. Luego, con un sonido como si el propio universo exhalara, la realidad volvió a una única línea de tiempo. El archivo colgaba en el espacio, su estructura ya no ondulaba con distorsiones temporales. La matriz cuántica se estabilizó, las ondas de probabilidad colapsando en un único estado estable. «Santo cielo», respiró Martínez. Realmente funcionó. Imposible, la voz de Kelix era apenas un susurro. El archivo está volviendo a sus parámetros normales. La cascada cuántica ha sido revertida. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Nada es imposible. Algunas cosas solo requieren un enfoque más directo. Las alertas de advertencia todavía parpadeaban en la pantalla de su casco. La onda gravitacional había dañado casi tanto los sistemas de su traje como las distorsiones temporales, pero lo habían logrado. Habían salvado 3 sistemas estelares con explosivos de minería y terquedad humana. Ingeniera Chen, la voz de Kelix había recuperado su precisión habitual. El Consejo de Archivos exige una explicación. Detectaron el uso no autorizado de explosivos en proximidad a su repositorio de conocimiento más sagrado. Diles, Sara hizo una pausa, observando los últimos ecos de la onda gravitacional disiparse en el espacio. Diles que a veces la solución más elegante es la más simple, y quizás menciona que podrían querer actualizar sus protocolos de contención para tener en cuenta las frecuencias de resonancia. La risa de Martínez crepitó por el comunicador. ¿Crees que nos darán una medalla o intentarán arrestarnos? Conociendo a los burócratas, probablemente ambas cosas. Sara comenzó a trazar un rumbo de regreso a la nave de Kelix. Pero oye, al menos entramos en los libros de historia. Asumiendo que no los borramos accidentalmente. Al partir, Sara echó un último vistazo al archivo. Se erguía prístino contra las estrellas. No quedaba señal de lo cerca que había estado del colapso. A veces, reflexionó, las mejores soluciones eran las que no dejaban rastro de que habían sido necesarias. La cámara del Consejo de Archivos era una maravilla de la arquitectura alienígena, sus paredes cristalinas cambiando con el conocimiento almacenado y la sabiduría antigua. Sara estaba de pie ante los ancianos archivistas reunidos, tratando de no moverse nerviosamente mientras revisaban los datos de su casi catastrófico roce con la destrucción. A su lado, Kelix mantenía un respetuoso silencio, su forma cristalina atenuada para coincidir con la atmósfera formal. Seamos claros, la matriz de traducción del archivista jefe transmitió una incredulidad cuidadosamente controlada. Usted evitó la falla en cascada detonando explosivos de minería en un patrón calculado con precisión alrededor de nuestro repositorio de conocimiento más sagrado. Sí, respondió Sara. Simplemente, no tenía sentido endulzarlo ahora.
La onda gravitacional interrumpió la resonancia temporal que estaba causando la desestabilización de la matriz cuántica. Usando tecnología que, según nuestros estándares, es apenas más avanzada que golpear rocas juntas, señaló otro miembro del consejo. Martínez, de pie al otro lado de Sara, no logró reprimir por completo un bufido. Esas rocas acaban de salvar 3 sistemas estelares, así que quizás un poco de respeto por las soluciones primitivas. La cámara quedó en silencio, sus paredes parpadeando brevemente con lo que podría haber sido sorpresa o diversión. Era difícil decirlo con la arquitectura archivista. La forma cristalina del archivista jefe cambió a través de varios colores antes de establecerse en un azul profundo. Lo que más nos interesa, dijo finalmente, no es el método en sí, sino el razonamiento detrás de él. Su especie vio un problema a nivel cuántico y lo resolvió con fuerzas físicas. Es contraintuitivo. Los humanos a menudo lo somos, ofreció Kellix. Su fuerza no reside en su tecnología, sino en su habilidad para aplicar soluciones simples a problemas complejos. Sara sonrió ligeramente. Tenemos un dicho. A veces, la mejor herramienta para el trabajo es un martillo más grande. Una metáfora cruda, observó el archivista jefe, pero quizás apropiada. Hemos pasado milenios avanzando nuestra tecnología, buscando soluciones cada vez más elegantes. Al hacerlo, es posible que hayamos pasado por alto enfoques más directos. Las paredes de la cámara ondularon con flujos de datos, mostrando los eventos de los últimos días desde múltiples ángulos. Sara observó la secuencia de explosiones de nuevo, todavía asombrada de que hubiera funcionado tan perfectamente como lo hizo. El archivo contiene el conocimiento acumulado de 1000 especies, habló otro miembro del consejo. Sin embargo, ninguna de ellas habría intentado su solución. Los riesgos eran astronómicos. Los riesgos de no hacer nada eran peores, señaló Martínez. A veces tienes que apostar en grande para ganar en grande. ¿Apostar con la preservación del conocimiento? El tono del miembro del consejo sugería que esto era casi una blasfemia. No, corrigió Sara. Apostar por nuestra capacidad para resolver el problema. Los humanos no vemos situaciones imposibles. Vemos desafíos que aún no se han resuelto. La forma del archivista jefe se iluminó de repente. Quizás por eso su especie progresa tan rápidamente a pesar de sus limitaciones tecnológicas. No están atados por la sabiduría convencional o los protocolos establecidos. Estamos atados por ellos, dijo Sara. Simplemente elegimos ignorarlos cuando se interponen en el camino de hacer lo que se tiene que hacer. Un sonido como de risa cristalina llenó la cámara. Y ahí radica la paradoja de la humanidad. Logran lo imposible precisamente porque se niegan a aceptar que es imposible. Los miembros del consejo deliberaron brevemente en su idioma nativo, sus formas cristalinas creando complejas armonías que la matriz de traducción ni siquiera intentó interpretar. Finalmente, el archivista jefe se volvió hacia ellos. Hemos llegado a una decisión. Ingeniera Chen, en reconocimiento a su servicio al archivo y a los 3 sistemas que salvó, le ofrecemos un puesto como consultora especial en innovación humana. Sara parpadeó. Disculpe, ¿qué? Creemos que puede haber valor en tener una perspectiva humana sobre ciertos problemas desafiantes. El enfoque único de su especie para la resolución de problemas podría resultar invaluable. ¿Y qué hay de las regulaciones que violamos?, preguntó Martínez. El uso no autorizado de explosivos, la manipulación de tecnología alienígena antigua. A veces, la matriz de traducción del archivista jefe transmitió lo que podría haber sido diversión. Los protocolos deben ajustarse a la luz de nuevas evidencias. Somos archivistas del conocimiento. Sería una tontería ignorar una lección tan claramente demostrada. La forma de Kellix se iluminó con lo que Sara había aprendido a reconocer como orgullo. Les dije que los humanos nos sorprenderían. Honorables. Ciertamente. El archivista jefe se volvió hacia Sara. ¿Acepta nuestra oferta, ingeniera Chen? Sara miró alrededor de la cámara, la riqueza del conocimiento almacenado en sus paredes, los seres que habían pasado milenios recogiéndolo y preservándolo. Luego pensó en la elegante solución que habían encontrado usando explosivos de minería y terquedad humana.
Con una condición, dijo finalmente. Martínez será mi asistente. Alguien tiene que mantener los explosivos organizados. Hecho, acordó inmediatamente el archivista jefe. Aunque quizás deberíamos establecer algunos nuevos protocolos de seguridad con respecto al almacenamiento de cargas de minería cerca de artefactos antiguos. Probablemente sea prudente, convino Sara, y luego sonrió. Pero mantengámoslos flexibles. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar salvar la galaxia con algunas explosiones bien colocadas. Mientras la cámara se llenaba de risa cristalina, Sara sintió una sensación de posibilidad que no había experimentado desde sus días en el cuerpo espacial de la Tierra. El universo era vasto y lleno de problemas imposibles esperando ser resueltos. Y ahora, gracias a algunas cargas de minería e ingenio humano, esos problemas se enfrentarían con una nueva perspectiva. Una que entendía que a veces la solución más simple era la mejor.